Entonces, estos dos arranques que vimos, estrella triángulo y arranque por impedancia estatórica, son arranques de dos etapas. La primera a una tensión y la segunda, donde se pasa a la tensión plena, se le llama, o la tensión nominal del motor, y en donde el motor va a encontrar su punto de funcionamiento con tensión nominal. Ahora, existe otro sistema más, que lo mencionamos, que es el sistema de arranque por autotransformador. Claro, la verdad es que necesitaríamos tener la disponibilidad del taller y demás, pero bueno, este año no es posible. Entonces vamos a tratar de que se entienda lo mejor posible. Esto está hecho en forma muy práctica, sin entrar en despejes matemáticos. Quizás van a ver que yo les pongo una fórmula ahí y ¿de dónde sale? Bueno, pero lo que pasa es que para poder arribar a esa fórmula necesitamos más tiempo y aparte necesitamos de tema del séptimo, que es el circuito equivalente. Entonces, por el momento, ustedes acepten esas fórmulas las que vinieron apareciendo y las que aparecen ahora. Bien, el sistema de arranque por autotransformador es otra variante para arrancar motores asincrónicos. ¿Qué es un autotransformador? ¿Alguno sabe qué es un autotransformador? No, yo no lo escuché nombrar. Bueno, el autotransformador, le voy a poner la pantalla del pizarrón un cachito. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. El autotransformador es un transformador el cual el secundario forma parte del primario. Es decir, esto es un autotransformador. Yo dibujo una fase nada más. Primero vamos a un transformador común. Ustedes saben que el transformador común tiene primario, núcleo de hierro y tienen el secundario acá. ¿Está bien? Esto es el transformador convencional. Si es trifásico, este es una fase. Ahora, el autotransformador es una máquina en la cual el primario tiene su bobinado y el secundario, mejor dicho, el devanado del secundario es parte del devanado del primario. Este, por ejemplo, es un autotransformador reductor, en donde acá aplicamos una tensión de primario y en donde aquí obtenemos una tensión de secundario. Es un tipo particular de transformador. No vamos a ponernos a estudiar el transformador ahora porque no se estudia en esta materia. Pero acá tienen una corriente de primario, acá tienen una corriente de secundario y acá tienen una corriente compartida, un bobinado con el otro. ¿Sí? Entonces, es una máquina que ofrece ciertas particularidades y en muchos casos esto se lo hace variable. Quiere decir que aquí tiene un cursor en donde nosotros podemos mover esto y en definitiva lo que vamos a ir obteniendo son distintos valores de tensiones de salida. Yo pongo acá, tendré una tensión muy pequeña. Aquí otra, aquí una mayor, hasta un límite que tiene el transformador. ¿Está bien? Bien, entonces esto corresponde a una fase del autotransformador. Vamos a ver cómo es el autotransformador, tres fases, pero más que nada cómo se aplica al motor para su arranque. Bueno, esto que está acá es el autotransformador. Fíjense que está lo que yo les dibujé, el devanado primario, el devanado secundario, ¿sí? Incluye una parte del primario, y al ser trifásico,
tiene que tener una conexión entre los bobinados, que es la conexión estrella. Por eso aquí van a ver que hay un contacto abierto, otro abierto y otro abierto, que son los tres contactos de un cierto contactor que tiene el sistema, ¿sí? Que cuando se cierra, los tres devanados quedan, los tres finales de cada devanado del autotransformador quedan conectados en estrellas, ¿sí? Y tengo también puntos de conexión, que no son más que borneras, en donde yo conecto en una u otra bornera, para obtener tensiones de salida del autotransformador del orden del 50, el 65 o el 80%. Esto me está diciendo que, al igual que en el caso anterior, si por ejemplo yo aplico un autotransformador para arranque de motores y la carga resistente es muy importante y una determinada conexión, por ejemplo, en el borne de los 65% de la tensión nominal, no alcanza a vencer la cupla resistente, es decir, ocurre esto que está acá, y la resistente estaría acá arriba, con el autotransformador puedo hacer algo similar que con las impedancias estatóricas, parar todo el sistema, conectar en donde yo obtenga el, por ejemplo, 80% de la tensión de salida, y sabemos que si aumenta la tensión de salida, que es la tensión que se va a aplicar al motor, aumenta en forma cuadrática la cupla. Entonces vamos a lograr en definitiva, si nuestra cupla resistente estuviese, por ejemplo, acá encima del azul, cambiando las conexiones del autotransformador, podemos pasar a otra curva que tenga un valor de cupla de arranque por encima de la resistente, que suponemos en este caso que está acá. Entonces ahí sí podemos mover la carga que necesitamos mover, ¿sí? En ese sentido, tiene los mismos beneficios que las impedancias estatóricas, pero tiene beneficios adicionales y tiene algunas desventajas. Vamos a ver cómo funciona primero. Tenemos la línea de alimentación, tenemos ese famoso guardamotor GM es guardamotor magnetotérmico, y aquí tenemos tres contactores. El contactor estrella, que es el que pone en conexión estrella al autotransformador, es decir, cierra y conecta entre sí los tres finales de bobina del autotransformador. Tenemos el contactor KMA, contactor de marcha, y el contactor, no, perdón, KMA es contactor de arranque y el KMM es contactor de marcha. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Por medio de la lógica que puede estar dada por lógica cableada, es decir, contactores, o por medio de PLC, por ejemplo, se ordena que primero cierre el contactor estrella, ¿sí? Entonces ya queda establecida la conexión del autotransformador. Después, que cierre el contactor de marcha, no, perdón, de arranque, KMA, y que este quede abierto. Entonces, en ese caso, el motor es alimentado por medio de un autotransformador, ¿sí? Así como antes se intercalaban las impedancias estatóricas, ahora se intercala una máquina eléctrica, que es el autotransformador, que no es lo mismo que intercalar impedancias. La tensión que recibe el motor ya no va a ser producto de la caída de tensión que se produce aquí, como en las impedancias, sino que la tensión que reduce el motor, que recibe el motor, va a ser producto de la relación de transformación de este autotransformador. Imagínense un transformador monofásico. Lo dibujo acá sin poder dibujar, ¿no? Con el cursor. Primario, 200 volts. Núcleo de hierro, secundario, 20 volts, ¿no es cierto? La relación de transformación es 10. Tensión de primario sobre tensión
del secundario. ¿Está bien? Y la relación de corrientes, si se acuerdan, es inversa a la relación de tensiones. Es decir, en el lado del transformador que voy a tener mayor tensión, voy a tener menor corriente. Y en donde tengo menor tensión, voy a tener mayor corriente. ¿Sí? Bueno, ese fenómeno ocurre acá. Y ustedes dirán, ¿y para qué sirve esto? Si tiene más corriente en el secundario, para eso lo pone directo y listo. Claro, lo que pasa es que como cae la tensión, esta sobrecorriente que toma el motor acá, ¿no es cierto? ¿Sí? No es corriente de la red directamente. Acá está la diferencia en conectar impedancias o conectar un autotransformador. El autotransformador entrega una tensión secundaria, que no es la caída de tensión, es la tensión que entrega por la relación de transformación. Entonces la corriente acá puede aumentar, ¿sí?, dentro de lo admisible del motor, está bien, pero lo que importa es lo que tome de la red. Entonces una corriente baja. ¿Por qué? Porque está en el lado de alta tensión, que no es alta tensión categóricamente como la ley de seguridad y higiene lo dice, ¿no? 500.000 volts. No, decimos lado de alta tensión porque tiene 380 volts. ¿Está bien? Muy bien. Este de acá va a tener una tensión menor. Entonces el motor arranca con menor tensión, con menor cupla, y después de un periodo de arranque, lo que ocurre es que cierra el contactor de marcha, puentea a todo este sistema, y después abre el contactor de marcha, de arranque, abre el contactor estrella, porque ya ha quedado desafectado el autotransformador. La alimentación es directa. De las 3 líneas, viene por aquí, pasa por este contactor, y de aquí se va al motor. ¿Sí? Las curvas son muy parecidas a estas. Incluso podemos tener varias etapas del autotransformador. Que arranque, ¿no es cierto?, que tenga una etapa acá, que pase a otra etapa y que después pase a la última etapa. Son casos muy particulares. Lo común es que tenga 2 etapas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con arranques de autotransformador importantes para hacer ensayo de motores, y con 2 etapas es suficiente. Bien, acá tienen alguna descripción de lo que dijimos, y vamos a esto, que eso sí es importante. Como expresión típica, insisto, esto es un tema que da para mucho, pero hacemos una síntesis que sirva en el orden práctico. Así como en el arrancador por impedancias teníamos 2 expresiones típicas de ese arrancador. Una es la relación entre la corriente que obtengo con arrancador sobre la corriente nominal, que va a ser menos que lo que es directo, menos que 6, menos que 7, y tengo esta relación para la cupla de arranque con impedancias sobre la cupla de arranque nominal. Aquí, en el autotransformador, tengo una expresión típica. ¿Cómo sale esto? Tenemos que analizar el circuito equivalente del motor, así que eso este año no se va a ver. Esta expresión dice que la relación de cuplas de la cupla de arranque con autotransformador, acá tienen todas las referencias, sobre la cupla nominal es igual a la corriente de arranque de la red, ahora vamos a ver por qué decimos de la red, al cuadrado, por caso 1, que es la relación del autotransformador, al cuadrado, por el resbalamiento nominal del motor, es decir, el resbalamiento que tiene cuando está funcionando en régimen normal, a velocidad de régimen, sobre la corriente nominal del motor, que puede ser la corriente de chapa, por ejemplo, del motor, o la que ustedes calculen. ¿Sí? Muy bien. Si vamos a las curvas, es como que esto sería la corriente de arranque del sistema con autotransformador. ¿Sí? Esta sería la cupla nominal. Esta es la cupla de arranque con autotransformador,
y esta sería la cupla nominal, acá abajo. ¿Mm? La corriente nominal, ya sabemos que es la corriente nominal que me fui acá, que toma el motor. ¿Sí? Cuando está conectado directo, cuando ya está funcionando. ¿Qué otra tenemos? El resbalamiento del motor. Ustedes ya saben cómo calcularlo. El caso 1 es la relación de transformación. Es la corriente de arranque del secundario del autotransformador sobre la corriente de arranque del primario del autotransformador. Recuerden que dijimos recién que en la relación de transformación es la tensión del primario sobre la del secundario y es, a la inversa, la relación entre la corriente del secundario con respecto a la corriente del primario. Es inversa a la relación de tensiones. Este K1 es este que está acá. Y esta corriente de arranque de la red es la corriente que todo el sistema toma de la red. El autotransformador más el motor conectado. Porque en definitiva, cuando nosotros aplicamos un sistema como este, es porque al arrancar el motor, si es de importante potencia, de la red toma una corriente importante. Y en la red es donde se producen perturbaciones, caída de tensión que pueden afectar a otros circuitos y a otros equipos, sobre todo si hay alguna relación con algún circuito que tenga electrónica, que necesita una tensión estable. Entonces, la corriente que circula por el motor es esta que está aquí, es la corriente del secundario del autotransformador. Y la corriente de red es la corriente que todo el sistema autotransformador más motor toma del primario. Es decir, venimos un poquito acá, es como si tuviésemos, para hacerlo fácil, un transformador, supóngase, o a ver, un autotransformador, ¿sí? Y tengo esta salida. Entonces yo acá, vamos a suponer que esto es monofásico. El trifásico se repite por 3. Acá tengo la bobina de un motor monofásico, así en forma muy general. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la tensión de alimentación, la tensión de la red, ¿sí? Y esta corriente que el sistema toma es la corriente de arranque de la red. Es decir, cuando el motor arranca, por acá circulará una corriente de arranque del motor, ¿sí? Pero no es directamente la que toma de la red, sino que la que toma de la red, que es la que a nosotros nos interesa disminuir, es la que toma todo el sistema. Y todo el sistema es el motor más el autotransformador. Es decir, todo el sistema es esto que está acá. Por eso hablamos de esta corriente, cuando hablamos de corriente de arranque de la red. Yo vengo, conecto mi sistema a la red. Supónganse que es monofásica. Ahí está la conexión. Conecto acá y conecto acá. Listo. Esta es la corriente que toma de la red. ¿Quién? ¿El motor solo? No. El motor más el autotransformador para arranque. En trifásica, esto lo tenemos por 3, uno por cada fase. ¿Sí? Eso quería demarcarlo ahí. Si quieren, tomen una captura de pantalla. Está medio suave, pero creo que se alcanza a ver, ¿no? ¿Listo? ¿Puedo pasar a la pantalla? ¿Sí? Porque yo, más que nada, porque quiero aprovechar el tiempo del Zoom en lo posible. Muy bien. Entonces, esta corriente de arranque de la red es la que efectivamente, como recién dijimos, todo el sistema toma de la red. Y es la que a nosotros nos interesa disminuir por las interferencias, por la caída de tensión. Quizás esta red de alimentación que llega al autotransformador y al motor, quizás tiene varios metros, entonces es importante la caída de tensión y lo que pueda afectar en caída de tensión en otros consumidores que haya por ahí cerca. ¿Está bien? Entonces, esto es el fenómeno de arranque del transformador. Una vez que alcanzó una velocidad cercana a la nominal, el timer, el temporizador, permuta y
¿Qué hace? Cierra este, abre este y abre este, y el motor queda alimentándose en forma directa. Ahí sí, cuando ya está funcionando en forma directa, la corriente que el motor absorbe, que ya no va a ser la de arranque, porque ya arrancó, va a ser la corriente, supongamos, nominal del motor. Esa sí es corriente que no viene del autotransformador, sino que viene directamente de la red de alimentación. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, sí, ¿Sí? profe, se entendió. Pregunto Sí. porque es un tema medio complejo. Bueno, en realidad lo que es arranque es, y para lo que va a ser el trabajo práctico, aquí terminaría la explicación, pero no termina el apunte. Entonces, ¿qué les quiero decir? Tengan presente hasta acá, página 11 incluido, todo lo que dice el apunte, las expresiones matemáticas que corresponden a uno u otro sistema, ¿sí? Porque va a haber ejercicios de esto, y y esto que viene ahora aprovechamos y lo vemos, que son los arrancadores suaves, llamados soft start. Hoy en día se utilizan mucho en el accionamiento de motores, y esto trabaja de la siguiente manera. El soft start mantiene una tensión del 100% de la tensión nominal, ¿sí? Cuando se acciona para dar arranque al motor, información en internet puede encontrar sobre cómo son los comandos, cómo se puede dar la programación, qué características tiene cada uno, ¿no? Entonces se le da una determinada rampa de arranque. ¿Cómo le damos la rampa de arranque? Con comandos exteriores, ¿sí? Por ejemplo, con un tiempo de arranque. Yo quiero que el motor arranque en 20 segundos, entonces va a ser un arranque lento, progresivo. También puedo determinar un tiempo de detención del motor, es decir, una recta en sentido con una pendiente opuesta, ¿no es cierto?, para la detención de la máquina. En lugar que se detenga rápido, hacer que se detenga más suavemente. Eso, por ejemplo, en sistemas hidráulicos es muy importante, ¿no? Porque parar las electrobombas de golpe hace que se produzca un efecto que se llama el golpe de ariete, ¿sí? Bueno, lo pueden buscar en internet. El golpe de ariete es un fenómeno de sobrepresiones que se producen por una cuestión de que se frenó de golpe el fluido, como ser cerrar una válvula de golpe, en lugar de hacerlo paulatinamente. Entonces, el agua, por ejemplo, no es compresible, ¿no? Se puede comprimir, pero en realidad tiene un cierto grado de compresión. Entonces, hay una compresión, una dilatación. Cuando llega a esa dilatación, la masa de agua que viene tiende a comprimirlo. Entonces hay un fenómeno transitorio de pocos segundos, pero de altos niveles de sobrepresión que podría llegar a dañar algún punto de la cañería. Entonces, con un soft start, con un arrancador suave, que me brinda la posibilidad de una parada suave, yo evito ese sistema, ese problema del golpe de ariete. Por eso el sistema de bombeo se utiliza mucho también con esa finalidad. En cuanto a curvas, fíjense, esto es un poco aproximado, pero refleja lo que ocurre con un arrancador suave. La curva de arranque, miren cómo es, la de arranque directo, la roja. En cambio, con arrancador suave, tenemos una curva que, por supuesto, esto no es que parte de cero toma un valor, pero es una curva mucho más aplanada, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de medir una de estos y se aparta un poquito de esto que dice acá. Es una curva que tiene un pico, pero no llega al pico de la curva roja, tiene un pico y después prácticamente sigue con esta forma, con una leve caída, y encuentra el valor de corriente de funcionamiento, en el punto de funcionamiento. Y lo que pasa a nivel cupla es, si la negra, la curva negra sigue siendo la cupla resistente, la curva en azul es la cupla con un arrancador suave. Fíjense, a diferencia de lo que ocurre en un arranque directo, cómo se plancha, por así decirlo, la curva de cupla. Y los esfuerzos que se producen en el motor son mucho menores. Bien,
Acá tienen para leer ventajas, desventajas, características de un arrancador suave estándar, de un arrancador suave ralentizador, las distintas funciones que tienen cada uno, y de un arrancador suave de alta performance, que es el más completo y tiene un montón de funciones más. Esto es material para que lean. Sepan que también es una forma de arrancar los motores, a través de arrancadores suaves. Pero vamos a centrar el trabajo práctico en los métodos convencionales que todavía hay. Estrella triángulo incluso viene incorporado muchas veces en las máquinas. En las máquinas herramientas, dentro del gabinete mismo de la máquina, tienen toda la electrónica y van a ver que ahí está el arrancador estrella triángulo, ¿sí? En algunos ascensores quedan pocos, porque los ascensores utilizan hoy en día mucho de variación de velocidad. Yo he llegado a ver hace un tiempo algún arranque de un equipo viejo con reactancias, o sea, impedancias estatóricas. En sistemas de bombeo las impedancias estatóricas se utilizan, en estrella triángulo se utiliza. No siempre van a encontrarse soft-start ni variador de velocidad, a pesar de que están cada vez más copando el mercado, pero de los sistemas convencionales todavía quedan. Acá tenemos, así explico esto y dejo un espacio para preguntas, variación de velocidad de los motores. Bueno, esto es una introducción teórica, pero que es reflejo de la práctica lisa y llanamente, de cómo podemos hacer para variar la velocidad de un motor. Sabemos que la velocidad de un motor, bueno, quedan 10 minutos, lo voy a redondear, así terminamos este bloque. La podemos variar variando el número de pares de polos, por esta fórmula que dice aquí, o podemos variar la frecuencia. En cuanto al número de pares de polos, hay sistemas viejos para hacerlo y hay sistemas de colocar dos bobinados en un mismo motor. En el mismo estator se colocan dos bobinados, uno diseñado con un número de pares de polos y otro con otro número de pares de polos. Entonces cada uno tendrá su velocidad de sincronismo distintas entre sí, y a diferente velocidad de sincronismo, diferente velocidad de funcionamiento del eje de giro del eje del motor. Por supuesto, cada uno con su resbalamiento. Pero es un sistema fijo, una velocidad u otra. También muy utilizada en sistemas de elevación, ascensores, los viejos ascensores que pegaban ese saltito, es porque tienen un motor con dos bobinados. El bobinado de alta para cuando el ascensor está funcionando, elevando o bajando, y el de baja cuando se va a estacionar en un piso y ustedes sienten ese salto, ¿sí? Y cualquier otra aplicación en la industria que requiera de dos velocidades definidas. Acá no tenemos posibilidad de variar mucho. Ahora, si vamos a variar la frecuencia, ahí sí tenemos una gama importante de variación. Esto es muy utilizado hoy en día, no solo en equipos de elevación, como les decía, sino en equipos de bombeo, en equipos de movimiento de fluidos, de recirculación de fluidos, y es muy utilizado primero porque me permite la posibilidad de contar con un amplio rango de variación, y después porque hay una cuestión de eficiencia energética asociada a los sistemas que utilizan variador de velocidad y que mueven masa, que son de masa variable, por ejemplo, electrobombas, ventilación, sistemas de refrigeración, es un capítulo aparte, pero tienen esa aplicación. Entonces, ¿cómo funciona así a grandes rasgos el variador de frecuencia? ¿Cómo es que yo puedo variar la velocidad de un motor por medio de equipo electrónico? Bien, el equipo electrónico, el variador de frecuencia, es alimentado con la tensión de red, 3 por 380, 50 volt. Y esa red entrega una onda senoidal, ¿sí? Muy bien, aquí hay, aquí dentro, electrónica de potencia. ¿Qué es lo que entrega a la salida? Dice acá, salida del variador de frecuencia, es un tren, una consecución, una detrás de otra, de pulsos de onda rectangular de ancho variable. Es decir, que el variador recibe onda senoidal, la que se le aplica al motor cuando no tiene un variador,
cuando funcionan con uno de los sistemas que hemos visto. Y en la salida del variador no hay una onda senoidal, sino que hay ondas rectangulares, en donde el ancho de esa onda yo la puedo variar con los comandos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer que este ancho, que igual no es igual en todos los pulsos, este pulso tiene un ancho menor, este un ancho mayor, este mayor todavía, este vuelve a tener un menor, este vuelve a tener uno como al principio, y el fenómeno se invierte. Yo lo que puedo hacer, yo, la gente que trabaja con esto, es mediante los comandos, setear que este ancho sea más pequeño. Fíjense, acá tenemos un ancho, acá tenemos otro mayor y otro que, este es mayor que el primero, pero es menor que este de acá. Todos estos de acá abajo tienen la misma secuencia, van aumentando el ancho hasta la mitad del semiciclo y después disminuye el ancho. Y después lo mismo en sentido contrario. Entonces, nosotros podemos variar el ancho y el motor recibe esta onda, un tren de pulsos de onda de ancho variable rectangular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es complejo porque tiene que ver con la deformación de las ondas, ¿sí? Y las llamadas ondas poliarmónicas, ¿sí? Y es un tema que, bueno, ustedes analíticamente no lo ven porque hace falta otros elementos, es muy complejo, pero se los digo. Interpreten que el motor que recibe esta onda rectangular con estas variaciones y con esta inversión de sentido acá, ¿sí? A los efectos de la bobina del motor, interpreta que recibe una onda senoidal. Interpreta que recibe una onda senoidal, ¿sí? Con determinadas características. Por ejemplo, una cierta frecuencia. ¿Sí? Y el periodo es el tiempo en que desarrolla un ciclo. El tiempo que desarrolla un ciclo es de acá hasta acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo varío con los comandos del variador y hago menor el ancho de pulso, hago mayor la frecuencia. Fíjense que esta onda tiene, para el mismo tiempo que esta de acá, tendría más ciclos. Tiene más ciclos, tiene más frecuencia. Entonces, si ocurre esto, porque yo lo logro con los comandos, que en definitiva seteo que la frecuencia sea de tanto, y el variador hace todo lo que tiene que hacer para darme la respuesta a mí de tener esta frecuencia. El variador se encarga de variar estos pulsos de ancho de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Si tengo mayor frecuencia, voy a tener mayor velocidad sincrónica. Y si tengo mayor velocidad sincrónica, con su debido resbalamiento, voy a tener mayor velocidad del rotor, en donde el número de pares de polos no cambia, porque el motor es un motor único con número de pares de polos. Para finalizar, al aplicar estos variadores de frecuencia, como hay distorsión de la onda, porque esta onda cuadrada es producto de distorsión, hay que saber cómo está la aislación del motor, medirla, o si es un motor nuevo, pedir con una aislación reforzada para trabajar con variador de frecuencia. Y de esta manera, variando el ancho de estos pulsos, variamos la onda senoidal que el motor interpreta a partir de esta onda de tren de pulso. Puedo hacer baja frecuencia y decir baja velocidad, o puedo achicar los pulsos y tener mayor frecuencia, porque acá, como dijimos antes, para un mismo tiempo t, acá tengo un ciclo, por ejemplo, y acá tendré más de un ciclo, es decir, tengo más frecuencia, por lo tanto tengo más velocidad. Bueno, y con esto lo que tienen acá son las curvas, y esto es la forma en que se puede controlar un variador para que tenga velocidad constante, ¿no? Si el motor va variando la velocidad y no tengo un lazo abierto, chao, aumenta la velocidad. Ahora, si acá tengo un encoder, esto le da información al variador de que o la velocidad aumentó, se fue la imagen, o que la velocidad se redujo, y de esa manera la mantiene constante, ¿no? Son dos sistemas de control. Este se llama lazo cerrado y este se llama lazo abierto. Ahí está, lazo cerrado o lazo abierto. Bueno, fue intensa la clase, ¿no? Tan intensa que ahí Sí, casi se me cae todo, se movió la pantalla, la computadora, ¿no?
¿Me escuchan? Sí, sí, profe. ¿Se escuchó todo? ¿Se entendió todo? Sí. Cualquier Bueno. cosa le preguntamos. Sí, queda 1 minuto 42. Una cosa que lo tenía anotado de antes de la clase. En los ejercicios, en el trabajo práctico que van a recibir, tengan presente que un dato característico que lo encuentran en Internet, en los catálogos de motores, es que los fabricantes dan la relación entre la cupla de arranque del motor, siempre considerando que arranca directo, y la cupla nominal. Entonces, acuérdense de la curva de cupla. Voy a apurar a ver si podemos aprovechar el tiempo. La curva de cupla es una cosa así. ¿Bien? Acá está la cupla nominal. Cupla nominal. Acá está la cupla de arranque. Y acá está la cupla máxima. ¿Sí? Los fabricantes dan la relación entre la cupla de arranque y la nominal. Entre la cupla de arranque y la nominal. ¿Sí? Que generalmente está entre 1 y 1,15. Y dan también la relación de cupla máxima a cupla nominal. Cupla máxima a cupla nominal, que generalmente está de 1,6 a 2,5, depende de la potencia de la máquina. Estos datos ténganlos para poder resolver los problemas. Igual están los problemas, pero quiero decir, lo quería mencionar, ¿no? Que es dato que se da en los